El fantasma de Lady Ellen, un eco de amor y tragedia en el panteón inglés. A veces, los caminos envueltos en la bruma esconden secretos que ni el tiempo ni el olvido logran enterrar. Esos senderos, en su soledad melancólica, nos invitan a detenernos y a escuchar las historias que murmuran entre las piedras. Así ocurre en Real del Monte, un pequeño pueblo enclavado en las montañas de Hidalgo, donde el viento parece llevar consigo los suspiros de aquellos que se han ido y los ecos de una leyenda que aún resuena entre los vivos, la historia del fantasma de Lady Ellen. ¿Quién es esa figura etérea que vaga por el panteón inglés? ¿Qué heridas del pasado la mantienen atada a este mundo? En lo alto de una colina, rodeado de cipreses que se alzan como guardianes eternos, se encuentra el panteón inglés, un cementerio cuyo nombre y estilo arquitectónico parecen un fragmento arrancado de otra tierra y depositado, casi por accidente, en esta región mexicana. Las tumbas, ordenadas en perfecta simetría, miran hacia el este, hacia el lugar donde el sol emerge cada día como una promesa de renovación. Pero entre ellas, una en particular destaca por su historia, por el peso de las emociones que la rodean, la tumba de Ellen May Horry. Para entender cómo llegó a ser Ellen un símbolo de nostalgia y misterio, debemos remontarnos al siglo XIX, cuando Real del Monte vivió un auge minero que atrajo a numerosos inmigrantes británicos, especialmente de Cornualles, una región conocida por sus mineros y su relación con la tierra. Ellen era hija de una de estas familias inglesas que trajeron consigo no solo su conocimiento y esfuerzo, sino también sus tradiciones, costumbres y sueños. Ellen era joven, con la vitalidad propia de quien aún no ha sentido el peso de las tragedias que trae la vida. Era conocida por su bondad, por su risa ligera como el canto de los pájaros y por una melancolía que, dicen, se reflejaba en sus ojos. Vivía entre los muros de piedra de su hogar familiar, aprendiendo a amar tanto el rigor de las tradiciones británicas como la calidez y el colorido del México que la rodeaba. Pero el amor, esa fuerza tan impredecible como las tormentas de verano, apareció en la vida de Ellen cuando menos lo esperaba. Fue un amor prohibido, un vínculo con un joven minero mexicano que trabajaba en las entrañas de la tierra, donde el día se convertía en una sombra perpetua. Este joven, de quien la leyenda no conserva el nombre, se ganó el corazón de Ellen no con promesas grandilocuentes, sino con gestos simples y sinceros que resonaban en su alma. El amor que compartían era un puente entre dos mundos, un desafío a las barreras culturales y sociales que los separaban. Sin embargo, las historias de amor que enfrentan al destino rara vez tienen un final feliz. La familia de Ellen, apegada a los valores victorianos, se opuso ferozmente a esta unión. Su padre, un hombre rígido y pragmático, veía en esta relación un peligro para la reputación de su apellido y el futuro de su hija. Fue entonces cuando el hogar de Ellen, que hasta ese momento había sido un refugio, se convirtió en una prisión. Los días se llenaron de discusiones, lágrimas y silencios cargados de reproches. Desesperada, Ellen tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Una noche, bajo la luz pálida de la luna, escapó de su hogar para encontrarse con su amado en el bosque cercano. Allí, en ese espacio donde las estrellas eran las únicas testigos, hicieron un pacto. Si no podían estar juntos en vida, lo estarían en la eternidad. Pero el destino, cruel e irónico, jugó su última carta. Al intentar huir juntos, Ellen perdió la vida en circunstancias que la leyenda no termina de esclarecer, dejando un vacío que ni el tiempo ni las lágrimas pudieron llenar. La noticia de su muerte sacudió a Real del Monte. Algunos dicen que su padre, destrozado por el dolor y el remordimiento, ordenó construir una majestuosa tumba de mármol en el panteón inglés, un intento desesperado por honrar la memoria de su hija y expiar sus culpas. La tumba de Ellen, rodeada de flores marchitas y grabada con inscripciones en inglés, se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que sentían el peso de las decisiones tomadas en nombre de la tradición. Sin embargo, la historia de Ellen no terminó allí. Según los relatos, su espíritu comenzó a aparecer en el panteón inglés poco después de su muerte. Los visitantes aseguran haber visto una figura femenina de cabello dorado y vestido blanco, deambulando entre las lápidas como si buscara algo que perdió. Algunos la describen como una presencia triste pero serena, mientras que otros afirman que su mirada refleja un dolor profundo, un anhelo que ni la muerte ha logrado apagar. Pero el encuentro con Ellen no se limita al cementerio. Hay quienes juran haberla visto en la carretera que conecta Pachuca con Real del Monte, especialmente en las noches más oscuras. La describen como una mujer que aparece de la nada, pidiendo un aventón hasta el panteón inglés. Los conductores que acceden a llevarla relatan que, al llegar, ella desciende del vehículo y atraviesa las rejas cerradas del cementerio, desvaneciéndose en la penumbra como si nunca hubiera estado allí. Esta leyenda, como tantas otras, ha evolucionado con el tiempo.
Algunos la ven como un recordatorio de las consecuencias de imponer barreras al amor, otros como un símbolo de la lucha entre el deber y el deseo. Pero más allá de las interpretaciones, lo que permanece es la sensación de que Ellen no ha encontrado la paz, de que su espíritu sigue buscando algo, o a alguien, que le permita descansar. El panteón inglés, con su atmósfera cargada de historia y misterio, se ha convertido en un lugar donde los vivos reflexionan sobre los muertos, donde las fronteras entre lo tangible y lo intangible se desdibujan. Allí, entre las lápidas orientadas al este y los árboles que murmuran canciones al viento, la historia de Lady Ellen nos recuerda que el amor, incluso en su forma más trágica, tiene el poder de trascender el tiempo y el espacio. ¿Es Ellen un fantasma, una sombra atrapada en el pasado, o es, acaso, un espejo de nuestras propias nostalgias y anhelos no cumplidos? Esa es una pregunta que cada visitante del panteón inglés debe responder por sí mismo, mientras camina por los senderos de este lugar donde la historia y la leyenda se entrelazan como las ramas de los árboles que lo custodian. Y así, la figura de Lady Ellen, envuelta en un halo de misterio, sigue viva en el imaginario colectivo, recordándonos que, a veces, las historias más tristes son también las más hermosas, porque nos hablan de aquello que hace que la vida, con todas sus sombras, valga la pena ser vivida: el amor, la memoria y los suspiros de lo eterno.